frecuencia que late al ritmo de tu corazón. XCCO Romántica 1380 AM, con la música que llena tus recuerdos. Disfruta los intérpretes que han marcado las décadas de los 70s, 80s, 90s y lo actual. Llegamos hasta ti con 50,000 watts, desde el corazón de la gran ciudad, en Reforma 56, Colonia Juárez, código postal 6600. Te atendemos en nuestras dos líneas, 5566-1380 y 5546-1866. Somos un eslabón del Grupo Radiorama, la cadena que une a México. Romántica 1380 AM, la frecuencia del amor. El contenido del siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de sus productores, por lo que esta emisora se deslinda de cualquier compromiso. Romántica 1380 presenta Sabia virtud de conocer el tiempo. Este es su programa El Baúl de Raúl, con Raúl Guacuja, a través de Romántica 1380. Acompáñenos a abrir El Baúl de Raúl. Tiempo al tiempo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Tengo aquí a mi cuate. Ya le damos calendario. No, no es cierto. No, él nos da libros. Nos trajo a regalar libros. ¿Se acuerdan cuando tuvimos aquí a don Alfonso X? Pues vino otra vez Alfonso X. Pero ahora vine a hablarnos de don Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos, que ¿qué creen? No nació en el Estado de México. De hecho, ni mexicano era. Digo, en paz descanse, pobrecito, ya falleció. Pero no era ni mexicano, ¿cómo ven? La verdad es que no era ni mexicano. No era. ¿Y sabes quién me dijo? Don Alfonso X. ¿Cómo está, don Alfonso? ¿Cómo le va? Muchas gracias, Raúl, por invitarme a tu programa. Efectivamente, es la segunda vez que estoy contigo. Mire, don Alfonso es historiador, es periodista, es cronista de Tlapacoyan, donde ya nos invitó, ya nos vamos a ir al ratito, no al ratito, pero sí vamos a ir en un momento dado. Ha escrito libros, como el que tengo en la mano, que se llama La vida secreta de Guadalupe Victoria, y que al ratito les vamos a decir cómo le haga el público para llevarse uno, ¿sí? Ya nos regaló uno aquí a todos, aquí en el equipo de producción, y al rato le voy a decir al público cómo llevarse uno a ustedes. Hoy viene porque está terminando un libro referente a la historia, tal vez que ustedes no conocían, en torno precisamente a don Adolfo López Mateos. ¿Cómo está? Muy bien, Raúl, muy bien, muchas gracias y encantado de estar en tu programa. Gusto de saludarlo otra vez. Oiga, don Adolfo López Mateos, que le decían que López Paseos, que López Flitreos, porque tenía suerte para las chavas. Entre mis apuntes, tengo yo que le preguntaba a su secretaria, oiga, ¿qué nos toca hoy? ¿Viaje o vieja? ¿Cómo sabe eso? A ver, platíqueme usted, que de esto se las sabe todas. Efectivamente, era un hombre con mucho carisma, lo seguían mucho las muchachas, tenía una colección de carros. Hay una anécdota muy chistosa de cuando César Costa estaba en la cumbre de la fama, quería comprarse un Jaguar tipo E, el XKE 1964, y entonces se fue a ver a López Mateos con su papá, que lo conocía, y le dijo, señor presidente, no me autorizan a comprar este carro, y es un carro que a mí me gusta mucho, igual que a usted le gustan los carros deportivos y no deportivos. Deme permiso de traer uno. Y López Mateos se lo dio, y César Costa se trajo su carro Jaguar tipo E, convertible, precioso carro. Alguna vez César me lo encontré con el carro y lo paraban en la calle las muchachas. Él, si veía que era guapa, se paraba con ellas. Así que es cierto, la fama de Adolfo López Mateos, de que le gustaban las muchachas y de que le gustaban los carros, es cierto. Sí. Y aquello que le decían López Paseos, que viajaba demasiado, ¿no? No le decían así. Algunas personas, algún periodista dijo López Paseos, pero en su círculo cercano nadie se atrevía a decirle así de ninguna manera. Y le decían así a algunos periodistas, pues a lo mejor por la envidia de que lo veían viajar mucho, Él fue un presidente que viajó mucho, pero buscando inversiones para el país, aunque como fue el primero tal vez de los que estuvieron viajando mucho,
Recordemos que la época de los presidentes civiles en nuestro país comenzó 2 sexenios antes, con Miguel Alemán. Antes de Alemán los presidentes habían sido militares. Antes de Alemán Manuel Ávila Camacho, y antes de Ávila Camacho Lázaro Cárdenas. Entonces, en 1946 Alemán, en 52 Ruiz Cortines y en 58 Adolfo López Mateos. Así que en esas circunstancias, pues él empieza a viajar mucho buscando inversiones para el país, cosa que habían hecho muy poco los presidentes anteriores, y se le ocurrió a algún periodista decirle López Paseos, pero fue ocurrencia de él, no era del círculo cercano, ni mucho menos. Nadie le llegó a decir así jamás. Sí, no, pero no, se enojaría. No sé, a lo mejor no. Recordemos que él a todo lo largo de su sexenio tuvo un problema grave en el cerebro, aneurismas. 9. Cuando lo vino a operar von Papen, encontró que no era un aneurisma ni 2, tenía 9. 8 aneurismas. 9. Así es. Y le dijo a su gente cercana, no podemos operarlo porque no vamos a operar 8 aneurismas, hay que resignar. En esta ocasión vamos a hablar de un libro. Bueno, ese libro se vendió muy bien, se agotó la edición, y ahora vamos a hablar de un libro que estoy a punto de sacar, estoy terminándolo, y es acerca de una historia apasionante, la verdadera vida de Adolfo López Mateos. ¿Cuáles fueron los misterios que rodearon su vida? Todos esos misterios se develan en este libro. Yo efectivamente, como comentas, soy periodista, soy escritor, autor del libro La vida secreta de Guadalupe Victoria y cronista de la ciudad del municipio de Tlapacoya, en Veracruz, y el Cabildo en pleno, de lo cual me siento muy orgulloso, es un honor y por eso lo menciono. Pero volvamos a López Mateos. ¿Cuáles son esos misterios? Pues misterios tales como ¿dónde nació realmente? No nació en Atizapán, por cierto, como todos creemos que fue. ¿Cuál era el nombre de su verdadero padre? Bueno, pues si le llamamos Adolfo López Mateos, todos pensamos que sus padres eran Mariano López y Elena Mateos Vega, pero resulta que no es así. Otro misterio, ¿quién fue en verdad su última esposa? Hasta donde sabemos, doña Eva Sámano de López Mateos, pero tampoco eso es cierto. ¿Tuvo más hijos o nada más Avesita? Es otra respuesta, tuvo más hijos. Además de esto, te puedo comentar que en el libro voy a dejar constancia, Raúl, de cuál fue mi trato con López Mateos, cuántas veces lo vi, cómo supe de él y cuántas cosas sucedieron alrededor de todo esto, ¿no? Y mira, ya que me lo preguntas, Adolfo López Mateos en realidad debería de haberse llamado Adolfo de Murga Mateos, porque resulta de que él no era hijo, como te decía, de Mariano López y de Elena Mateos, como se pensaba, sino que el verdadero padre era Gonzalo de Murga y Zuinaga, que por cierto era español. Gonzalo de Murga nació en Marquina, España, el 26 de noviembre de 1869. Llegó a México en 1888 y tras publicar varios libros de poesía, se fue a radicar al Ingenio de Santo Domingo en 1914. Murió asesinado el 28 de junio de 1934 a los 64 años de edad. Pero en ese lapso, durante el tiempo que estuvo él aquí en la Ciudad de México, en clubes de poesía, de escritores, en fin, ahí fue que conoció a Elena Mateos Vega, y con ella tuvo 2 hijos, tuvo 3 en realidad. El mayor murió y los 2 siguientes fueron Esperanza y Adolfo López Mateos. Hay la idea de que Adolfo López Mateos nació en 1909 o en 1910 en Atizapán de Zaragoza. Me da pena tener que comentar esto porque en el Estado de México se le han hecho homenajes. La universidad en Toluca pues está dedicada a él, pero Adolfo López Mateos no nació en Atizapán. Primero que nada, nació en 1906, no en 10 ni en 9. Y nació en Guatemala. Él era ciudadano guatemalteco. Tengo el acta de nacimiento en mi poder, va a aparecer en el libro. Hay muchas pruebas alrededor de eso. Y regresemos al punto inicial, porque hay muchos datos más de los que vamos a hablar. Acerca de que
Adolfo López Mateos era hijo de Gonzalo de Murga y Zuinaga. Tengo muchos testimonios, no solamente testimonios de parientes de él que lo afirman, testimonios también de los parientes de él en España, de otros hijos de Gonzalo de Murga, y uno muy importante, de Mario Moya Palencia, que como todos sabemos fue secretario de Gobernación, pero además era un gran amigo de Adolfo López Mateos. Tengo el testimonio escrito de Mario Moya Palencia en su momento, asegurando que en el círculo íntimo de Adolfo López Mateos todos sabían que él era hijo de Gonzalo de Murga y Zuinaga. No todos sabían que no nació en Atizapán, sino en Guatemala, pero también muchos de ellos ya lo sabían. ¿Qué hubiera sucedido si los políticos adversarios de Adolfo López Mateos se hubieran enterado de que él, primero, no nació en México, y segundo, que no era hijo de Mariano López? Pues en la época en que él se desempeñó como político, años antes de que fuera presidente, buscó una candidatura al Senado que logró por parte del PRI, y finalmente cuando iba a contender, cuando iban a hacer la selección del candidato al Senado, uno de sus oponentes sacó el as debajo de la manga y presentó el acta de nacimiento de él, la misma que yo tengo. Dio pruebas de que él había nacido en Guatemala, pero Adolfo López Mateos tenía todo el apoyo de su amigo y su ex jefe, Adolfo Ruiz Cortines, que era el presidente de la República, y desecharon las pruebas que habían llevado y determinaron que, aunque efectivamente había pruebas de que él no había nacido en México, pues no podían de la noche a la mañana determinarlas como pruebas concluyentes, y en consecuencia no las iban a tomar en cuenta y le dieron la candidatura. Adolfo López Mateos fue posteriormente secretario del Trabajo con Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958, y de 1958 en adelante presidente de la República hasta 1964. El apoyo real de él para destacar fue de Isidro Fabela, que fue también quien lo hizo director de un instituto en el Estado de México, en Toluca, del cual también dio algunas clases, en fin, todo gracias a Isidro Fabela. La carrera de Adolfo López Mateos política, podemos decir que se la debe a Isidro Fabela. Así que, pues entonces resulta de que Adolfo López Mateos era vasconcelista cuando José Vasconcelos luchó por la presidencia de la República en 1929. Debes recordar que hubo muchos problemas, tanto para José Vasconcelos como para todos aquellos que lo seguían. Todos recordamos la matanza de vasconcelistas en Topilejo en 1929. Bueno, pues cuando Vasconcelos perdió, muchos de sus seguidores, muchos de aquellos que estuvieron apoyándolo en la campaña fueron perseguidos. Uno de ellos fue Adolfo López Mateos, y entonces López Mateos, cuando se dio cuenta de que estaba con el problema, se fue a Guatemala. Aguánteme tantito ahí en Guatemala, ahorita tenemos que ir a un corte. 5566-1380, 5546-1866. No se vaya, volvemos. Sigue escuchando El Baúl de Raúl, donde los recuerdos siempre viven. Con el petróleo en manos extranjeras, México regresa al porfiriato, no al retroceso. Fortalezcamos nuestra independencia y soberanía. El petróleo, su manejo y utilidades deben seguir siendo de México. Ser mexicano es defender el petróleo como nuestra palanca de desarrollo, no al negocio de la contrarreforma energética. Partido del Trabajo. En el Distrito Federal y en todo México, mejorar la calidad de la educación es tarea de todos. Por eso necesitamos saber más de ti. Me levanto tempranito para llegar caminando. Yo desayuno y como en la escuela. Del 26 de septiembre al 29 de noviembre, padres, maestros y directores participarán en el censo de escuelas, maestros y alumnos. El INEGI acudirá a tu escuela, contesta el cuestionario y súmate a la cuenta. Infórmate al 3601-7599 o en www.cep.gov.mx. INEGI, Secretaría de Educación Pública.
I love Fig. Ich liebe den Fig. Eu amo le figue. Eu amo Fig. Me encanta Fig. Festival Internacional del Globo 2013, del 15 al 18 de noviembre, Parque Metropolitano, León, Guanajuato. Quiero ver 200 globos, quiero estar ahí. Llevado a ti por Radiorama, la cadena que une a México. Para mí es importante que mi voz sea escuchada. Queremos participar en la protección del medio ambiente. ¿Y de los derechos de la mujer? Para mí, tener empleo al terminar mis estudios. Mejores oportunidades para los jóvenes del campo. La Cámara de Diputados nos invita a todos los jóvenes del país a participar en la iniciativa Jóvenes por México. Mayor información en www.jovenespormexico.gov.mx. Instituto Federal Electoral, Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Ya regresamos al Baúl de Raúl, el placer de los buenos recuerdos. Y ahora estamos del corte. Oigan, ese sexenio, el de López Mateos, estuvo aquí Kennedy. Tengo entendido que estuvo aquí también Marilyn Monroe. Entonces como que era, como también licenciado en Relaciones Internacionales ese señor, porque tuvo aquí a presidentes y hay fotos donde aparece junto con Kennedy en un cochezote. Creo que también vino Marilyn Monroe. Como que era medio, bueno, era su trabajo porque era presidente, pero le gustaba salir mucho en las fotos, era como popular, pero le gustaba mucho salir así, estoy con esta persona y acá. Era un como populachero, ¿no? Pues no, precisamente lo que pasa es que era el presidente de la República, y si bien Kennedy con Jacqueline, su esposa, que eran muy populares, él los tenía que atender como tenía que ser, y pues los atendió, los recibió. Kennedy y su esposa avasallaron las noticias en aquella época. No fue López Mateos el que estuvo en las primeras planas de los periódicos, fueron ellos. Él estuvo pues cuando llegaron y cuando se fueron, y en la recepción y en la cena que les dio. Y luego comentaba de lo de Marilyn Monroe, pues efectivamente ella estuvo aquí en lo que ahora es el Fiesta Americana o Fiesta Inn, el que está aquí en Reforma y Morelos, y Reforma y Versalles. Aquí muy cerca. Muy cerquita, sí. Y había un periodista que la atendió, la entrevistó, y ahora, como sucede siempre cuando ha muerto alguna personalidad, ha publicado un libro donde dice que él fue amante de Marilyn Monroe. No, pero en esos días todo el mundo se cuelga, ¿no? Todos se cuelgan. Pero en esos días sí nos encontramos con que ella no usaba ropa interior, salió en las fotos sin ropa interior. Pero bueno, siempre Marilyn lo decía, ¿yo qué traza? Sí, no, ahí lo vimos en las fotos. Y bueno, volvamos al tema de López Mateos. Oiga, que lo querían matar y por eso se fue del país. Pues sí, efectivamente. En 1929, Adolfo López Mateos tuvo que salir a Guatemala. Tuvo que salir del país a esconderse en otro lugar porque era perseguido. Él sentía, le avisaron que lo iban a matar debido al apoyo que le dio a José Vasconcelos, y se fue a Guatemala. Vasconcelos, por su parte, se fue a Europa junto a un gran personaje, una mujer que se llamaba Antonia Rivas Mercado. Antonia Rivas Mercado. Una mujer, pues, que también ha trascendido, mecenas de muchos intelectuales mexicanos y mecenas del mismo Vasconcelos. Recordemos que, haciendo este paréntesis, cuando Antonieta Rivas Mercado se fue a Europa, estaban en París, ella se quedó sin dinero y estaba tan desesperada que de repente le dio una carta al cónsul en aquel país, Pani, y se fue a meter, despidiéndose de todo, se fue a meter a la Catedral de Notre Dame. Se sentó frente a la figura de Nuestra Señora y se disparó, se suicidó. Ella se suicidó el 11 de febrero de 1931, después del viaje de Adolfo López Mateos a Guatemala. López Mateos ya tenía experiencia con esos viajes a Guatemala. Hubo un viaje muy conocido, porque se publicó en todos los periódicos, cuando él se fue a pie con muchos amigos en 1926. Hay constancia escrita de que en 26, cuando se fue caminando a Guatemala, pasó al ingenio de Santo Domingo a ver a su papá, Gonzalo de Murga y Zuinaga.
un gran amigo mío, que era el ingeniero Manuel Medina y Alvarado. Era amigo a su vez de Adolfo López Mateos. Se fue con él caminando a Guatemala junto con otro grupo de amigos. Él es uno de los que me ha dejado testimonio sobre esto, aunque no el único, desde luego. Y muy curioso, nos reuníamos en un café que está muy cercano a esta radiodifusora, en la esquina de Avenida Morelos y Bucareli y el Café La Habana. Hablo desde luego de hace muchísimos años. El ingeniero Medina y Alvarado, mucho mayor que yo, llegaba, pedía su café a la señorita y le decía: señorita, deme por favor un express a punto de champurrado. Le encantaba el café bien cargado. Y él me contó muchas anécdotas, era un gran hombre. Lo menciono porque hay una anécdota muy curiosa. Él era ingeniero químico, me parece. En una ocasión fue a pedir trabajo a Colgate-Palmolive. Y entre las referencias puso a Adolfo López Mateos. Y dirección, pues Los Pinos. Pues no se la quisieron creer, creyeron que estaba loco y no le dieron el trabajo. Cosas curiosas, ¿no? Respecto al acta de nacimiento de Adolfo, en la que se asienta que nació en Atizapán, el acta es falsa y se la hicieron para que pudiera participar en un concurso de oratoria. Es más, le pusieron, fue esa misma acta finalmente la empleó en el futuro para todas sus actividades políticas, ¿no? Hay más respecto a la figura de López Mateos, efectivamente, Raúl. Antes de morir, años antes de morir, él iba saliendo de su casa, que estaba ubicada sobre San Jerónimo, casi esquina con Periférico, en un fraccionamiento conocido como El Batán. Era una privada donde había varias casas. Entonces salía de ahí rumbo a su oficina en Los Pinos en el carro, y en la esquina una muchacha bellísima se le acercó para pedirle un donativo para la Cruz Roja. Le gustó a él tanto esta muchacha que le dijo: sí, cómo no, señorita, véngase, súbase. Pues casi a fuerza se la subió, se la llevaron, platicó con ella, y esa mujer se convirtió en su novia y luego en su esposa. Se llamaba Angelina Gutiérrez Sadurní. Resulta de que Angelina era muy joven y se enamoró también de López Mateos. Yo la conocí en 1988. En esa época yo dirigía una revista política. Me enteré de la existencia de ella y de la existencia de los dos hijos que tuvo con Adolfo López Mateos, que eran Adolfo y Elena López Gutiérrez. Los localicé y nos empezamos a encontrar. Comimos alguna vez en el restaurante San Angelín y en otros lugares, y era una mujer a esas alturas de la vida. En 1988 ella debería de haber andado por ahí de los 48, 46 años de edad. Era una mujer en verdad hermosa. Pero en esa época, en esos días, ella me dijo que se iba a ir a La Joya a vivir, a San Diego. A La Joya, un pueblito que está junto a San Diego, en California, en Estados Unidos, porque se iba a casar con un americano. Pasó el tiempo y efectivamente supe que así lo hizo. Platiqué con ella, con sus hijos, magníficas personas. Quise hacer una entrevista para la revista que yo dirigía, pero no quisieron que se diera a conocer la situación de los hijos, para evitar problemas que ellos pensaban que podían haber tenido por varias razones. Una, doña Eva Sámano, la esposa que siempre hemos conocido de Adolfo López Mateos, estaba casada con él por lo civil, y López Mateos se tuvo que casar con Angelina por la iglesia, porque doña Eva nunca le concedió el divorcio. Por otro lado, vive a la fecha Avesita López Mateos, mis respetos para Avesita. Entonces no querían meterse en problemas y dejamos las cosas así, no publicamos entonces nada. Solo últimamente en mi sitio web, Código 10, que por cierto invito a los que nos están escuchando a que entren a él, es código10.mx, 10 no con número, sino con letra, código10.mx con letra, con Z, sin acento, letras minúsculas. Otra manera de entrar a mi sitio es poner mi nombre completo de corrido, alfonso10.mx, con Z también, o para entrar al mismo sitio simplemente tlapacoyan.mx, Tlapacoyan porque es la ciudad de la que soy cronista. He escrito acerca de ellos de tiempo atrás, he relatado la anécdota que estamos comentando ahora. Resulta de que años después del encuentro con ellos,
Adolfito, Adolfo López Gutiérrez, el hijo de Adolfo López Mateos, que en 1988 andaría por los 20 años de edad, murió después en un accidente automovilístico. La que vive ahora es Elena López Gutiérrez, que es abogada y lleva, por cierto, como habrás notado, Raúl, como habrán notado nuestros radioescuchas, el mismo nombre que la mamá de Adolfo López Mateos, Elena. La historia de todos ellos es apasionante. Algunos, insisto, la conocían, la mayoría no la conocía. No sé si a la fecha viva todavía Angelina, pero pues Elena debe vivir con toda seguridad, ¿no? Y hay más cosas. Resulta de que en el libro que vamos a publicar dentro de poco tiempo, refiero anécdotas como la siguiente: mi trato personal con Adolfo López Mateos. De su trato personal con Adolfo López Mateos, espérame tantito, tenemos otro corte, está muy interesante lo que está diciendo, por eso no lo he interrumpido. Tenemos corte, no se vaya, volvemos. 5566-1380, 5546-1866, no se vaya. Sigue escuchando El Baúl de Raúl, donde los recuerdos siempre viven. Reporta tu colonia. Reporta tu colonia. En Romántica 1380 queremos que tengas algo nuestro. Por eso muy pronto tendremos muchos regalos para ti. Así que en este momento reporta tu colonia para saber en dónde te encuentras y puedas participar de nuestras promociones. Llámanos a los teléfonos 55 46 1866 y 55 66 1380. Ah, y también espera nuestra unidad móvil que estará muy cerca de ti. Soy mamá de 3 niños. Si la reforma educativa nos dará como beneficio el tener mejores maestros, mejores instalaciones, condiciones de educación, maestros contentos, maestros dedicados, estoy con la reforma. Yo pienso que no es el qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos le vamos a dejar a este país. Reforma educativa. Infórmate y conoce más. Gobierno de la República. Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país. Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela. Decidimos darle vida a México. Felicidades, es una niña. Y desde hace 60 años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia. En el Senado de la República celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer, creando las leyes que garanticen la paridad de género para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres. Cámara de Senadores, 62ª legislatura. Ya regresamos al Baúl de Raúl, el placer de los buenos recuerdos. Regresamos de corte aquí en el Baúl de Raúl. 5546-1866, 5566-1380. Hábleme, ya le dije, si usted ya estaba vivida y coleando cuando fue presidente don Adolfo López Mateos, ¿qué se acuerda de él? ¿Qué se acuerda usted de él? ¿Qué onda? ¿Qué coche tenía? Ya era buena onda el López Mateos. Por ahí me dijeron que le aplaudían cuando iba a los toros más que al torero, que le aplaudían más que al boxeador cuando estaba en ringside. Alfonso, hasta tú tuviste trato con don Adolfo López Mateos. Como no se te vaya a atorar el estambre, saca el tejido. Pues sí, efectivamente, nos quedamos en que cuál fue mi trato personal con Adolfo López Mateos. Yo estaba estudiando en el Instituto Politécnico Nacional, apenas estaba en la prevocacional, yo estudié en la prevocacional 5, de la prevocacional 5 estudié luego en la vocacional 1 y después en la ESIMEN, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Después estudié filosofía y después psicoanálisis, pero en otras instituciones. El caso está en que estaba yo en la prevocacional y gané en atletismo en varias competencias y en consecuencia me entregaron la medalla López Mateos, una medalla de oro con la efigie de López Mateos, que él fue al Poli y me la entregó. Años después, cuando yo ya estaba en la vocacional, recordemos que López Mateos fue presidente del 58 al 64. Este primer encuentro fue en 1958, 8 o 9, no, en 59. Entonces, años después, sí, porque él entró a la presidencia el 1 de diciembre del 58.
así que yo debo haber estado en segundo de prevocacional, fue en 59. Y por ahí del 62, cuando yo ya estaba en vocacional, en una ocasión estaba yo en el casco de Santo Tomás, que era donde estudiaba. Esta anécdota que les voy a comentar es importante que la diga, porque nos habla de la personalidad de Adolfo López Mateos. Me dirijo hacia la salida que estaba en Manuel Carpio y paso por la dirección general a la que le llamaban el Cuadrilátero. Entonces llegó el carro de López Mateos, un carro negro, Lincoln me parece que era, y se bajaron de ese carro tanto él como Alejo Peralta, que era el director del Poli. Me paré entonces haciendo una especie de valla junto a algunos de los alumnos que se aglutinaron para verlo pasar. Él empezó a caminar y volteó a verme como si algún imán hubiera traído su mirada. Y me dijo, ¡Alfonso! Bueno, yo no lo podía creer, volteé para todos lados para ver si era a mí al que se dirigía. Y era a mí, se dirigió hacia mí, yo fui hacia él, le di la mano, le agradecí y me dijo, ¿sigues aquí en el Poli? Le dije yo, entonces, sí, señor presidente, estoy ahora en vocacional. Te felicito, ¿qué se te ofrece? Nada, señor presidente, muchas gracias, voy bien. Entró él al Cuadrilátero, me dio un abrazo, entré yo detrás y me puse a escuchar lo que tenía que decir junto a Alejo Peralta. Pero a mí eso, con toda sinceridad se los confieso, me hizo llorar, porque ¿cómo es posible que un presidente de la República se acordara de un muchachito al que unos años antes le había entregado una medalla con su efigie, pero se acordara no nada más de él, de mí, sino de su cara, de su nombre, de todo? Eso, francamente, me hizo recordarlo siempre como un hombre con una gran memoria, y la tenía. Hay muchos ejemplos de presidentes que han tenido una gran memoria. Es el caso de Luis Echeverría, a quien también traté en su momento, pero por otras circunstancias. El caso está en que esas fueron las dos ocasiones en que yo pude platicar con Adolfo López Mateos, y en esas circunstancias. Entonces, tenemos varios puntos aquí que podemos resumir, vamos a decirlo así. Ya hablamos de que López Mateos nació en realidad en Guatemala, tengo el acta de nacimiento que lo comprueba, y aquí hay algo que también vale la pena comentar y viene en el libro. Por cierto, para todos aquellos amigos que nos están escuchando, les voy a dar el correo electrónico al que me pueden escribir, porque el libro todavía no lo edito, inclusive estoy buscando editor, estoy a punto de terminarlo. No lo voy a hacer con la misma editorial con la que hice La vida secreta de Guadalupe Victoria, por diversas razones. No me peleé con nadie ni mucho menos, pero busco una editorial muy fuerte para hacer a ver si se puede. Bueno, mi correo electrónico es alfonso@código10.mx. Insisto, el 10 es con letra, con Z. Otro correo es 10, que es mi apellido, con Z, @prodigy.net.mx. Sigamos adelante entonces. Cuando López Mateos fue a Guatemala a pie, el edecán que lo atendió a él y a sus amigos se llamaba Miguel Yidígoras Fuentes. Pero resulta de que años después, cuando López Mateos se convirtió en presidente de la República, 32 años después, el presidente de Guatemala se llamaba Miguel Yidígoras Fuentes. Era el mismo. Entonces era muy curioso que Yidígoras se vanagloriaba de que él le podía hablar de tú al presidente de México y el presidente de México le hablaba de usted, porque ese fue el trato que tuvieron cuando los recibió en Guatemala como edecán 32 años antes. Ya sabemos todo lo que sucedió, los problemas, que casi se desata una guerra entre México y Guatemala cuando ambos eran presidentes, por tonterías, vamos a llamarles así, ¿no? Por otro lado, pues no hay que olvidar que López Mateos era un hombre con ideas verdaderamente de izquierda, aunque cuando los periodistas en un momento dado le preguntaron, bueno señor, díganos cuál es su ideología, y él les dijo, mi ideología es de izquierda, pero de izquierda atinada. Así se definió. Fue un hombre al que mucha gente, muchos cercanos, lejanos y demás lo quisieron mucho, y algunos otros lo criticaban, le decían Adolfo López Paseos, pero hay que recordar que sea como sea, fue un gran hombre. Tengo testimonios de la gente que trabajó con él al final de su vida y durante años, y me han comentado algunas cosas muy curiosas. Por ejemplo,
el último año de su vida, él casi no se podía mover y se la pasaba en su casa. Y yo hubiera dicho, pues en casa de Angelina Gutiérrez Adurní, su última esposa, y no fue así. Se la pasaba en su casa con doña Eva Sámano de López Mateos. Es decir, los últimos meses de su vida vivió con ella. Podemos afirmar que en realidad nunca la abandonó, vivía con las dos. De hecho, en esa privada que estaba en la mera esquina, en ese fraccionamiento pequeño, en la mera esquina de San Jerónimo y Periférico, donde vivía, tenía las dos casas, de manera increíble. Y hay quien afirma que inclusive había conexión entre una y otra casa. A mí me parece de lo más increíble, y quiero corroborarlo para poderlo asentar así, porque es verdaderamente poco creíble que eso haya sucedido así. El caso está en que esa propiedad estaba ubicada en una enorme propiedad que perteneció a Maximino Ávila Camacho. Cuando Maximino murió, esa propiedad se le quedó a su última esposa, que se llamaba Margarita Ricciardi, de la cual habló también en el libro de La vida secreta de Guadalupe Victoria. Y esa propiedad, El Batán, resulta de que la hija de Margarita Ricciardi, Goyita, se casó con un torero al que le decían Juan Cañedo. Lo tengo que interrumpir, don Alfonso, está muy interesante lo que dice, como le decía antes. Tengo que ir a un corte. 5566-1380, 5546-1866. El baúl de Raúl, no se vaya, volvemos. Sigue escuchando El Baúl de Raúl, donde los recuerdos siempre viven. Día a día en México aumentan las muertes por complicaciones cardíacas. Síntomas como dolores de pecho, desmayos frecuentes o fatiga crónica aquejan a nuestra población. Para llegar a un estado saludable del corazón, se requiere comenzar un tratamiento con un experto confiable y eficaz, como el doctor Alfredo Pérez Cuadra, quien cuenta con la tecnología y experiencia necesaria para mejorar tu calidad de vida. Capulín 30, Colonia del Valle. Teléfono 5335-1715. 5335-1715. Ella es Teresa. En 2019 se volvió presidente a nivel global de una importante compañía internacional en la que trabajó desde que salió de la universidad. Todo esto comenzó porque hoy decidió estudiar con más empeño. Una decisión tuya puede marcar el futuro de México. Comienza a actuar. Actitud positiva por México. La cumbre de la comunicación.mx. En el Distrito Federal y en todo México, mejorar la calidad de la educación es tarea de todos. Por eso necesitamos saber más de ti. Como maestra doy clases en tercero de primaria. Como director estoy a cargo de 554 alumnos. Del 26 de septiembre al 29 de noviembre, padres, maestros y directores participarán en el censo de escuelas, maestros y alumnos. El INEGI acudirá a tu escuela, contesta el cuestionario y súmate a la cuenta. Infórmate al 3601-7599 o en www.cep.gov.mx. INEGI, Secretaría de Educación Pública. Día a día en México aumentan las muertes por complicaciones cardíacas. Síntomas como dolores de pecho, desmayos frecuentes o fatiga crónica aquejan a nuestra población. Para llegar a un estado saludable del corazón, se requiere comenzar un tratamiento con un experto confiable y eficaz, como el doctor Alfredo Pérez Cuadra, quien cuenta con la tecnología y experiencia necesaria para mejorar tu calidad de vida. Capulín 30, Colonia del Valle. Teléfono 5335-1715. 5335-1715. Ganar dinero haciendo reír a los demás, ordinario. Usar las ganancias de un día para hacer sonreír a cientos de niños, extraordinario. Hazlo extraordinario. Decide ayudar. Decide donar. Hay muchas formas de hacerlo. 29 y 30 de noviembre. Teletón. Gente extraordinaria. La Suprema Corte pone a tu disposición el buscador jurídico avanzado en materia de derechos humanos. En este nuevo motor de búsqueda para Internet encontrarás las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los criterios y jurisprudencia que ha emitido. Buscador jurídico avanzado en materia de derechos humanos. Consúltalo www.supremacorte.gov.mx. Acercamos la justicia a todos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. La hiperactividad, la distracción y el trastorno del déficit de atención no les permiten a nuestros hijos tener el rendimiento escolar que deseamos. Incluso problemas más graves como la epilepsia infantil o la crisis epiléptica por fiebre les impiden vivir plenamente.
Si quieres que tus hijos tengan un desarrollo integral, consulta a la doctora Jenny García Ramos, pediatra experta en neurología infantil. Llámala 5335-1715, 5335-1715. Ya regresamos al Baúl de Raúl, el placer de los buenos recuerdos. Regresamos de corte, 5566-1380, 5546-1866, nuestras redes sociales, Facebook, El Baúl de Raúl, correo electrónico elbaulderraúl@live.com, Twitter, @elbaúl_de Raúl. Por estos medios también se va a publicar el ganador del libro que se llama La vida secreta de Guadalupe Victoria, que escribió mi amigo Alfonso Díez. Sí, y tenemos llamadas. El señor Jorge Buendía comentó que en un libro de la Revolución se le atribuye a López Mateos el asesinato de Rubén Jaramillo. Se le atribuye al señor Jaramillo, gracias por llamar, señor Buendía, muchas cosas, híjole, que si tuvo novias actrices, que si esto, que si no nació en el Estado de México, que si sí nació, que si, en fin, se le atribuyen muchas cosas. Pero ya estuvo con nosotros, ya tuvo que irse, dejó grabada su participación el señor Alfonso Díez, que es alguien que de esto sabe y sabe mucho, precisamente porque no le consta lo de Rubén Jaramillo, no lo tocó, y se le atribuyen a López Mateos muchas cosas. Usted que me está escuchando, ¿qué recuerda de López Mateos? Era buen presidente, dicen que cuando iba a los toros, le aplaudía a la gente cuando iba a los toros, que le gustaba el box, practicó box cuando era estudiante, entonces le gustaba el box e iba a ringside y la gente le aplaudía más que al que ganaba la pelea. Era chistosísimo. Yo le agradezco al señor Jorge Buendía que haya llamado. Al señor Eduardo Gómez de Satélite: Eddie, qué bueno que me hablaste. Dice, sí, mi papá, dice, me acuerdo cuando estábamos chavos. Eddie, muy amable que me hablaste. Dice, cuando estábamos chavos, tu papá y el mío le decían a López Mateos, López Paseos, que no diga ese señor lo que no es cierto. Mucha gente en los tiempos de nuestros papás le decía López Paseos a López Mateos. Yo ya había nacido. Eddie, muchas gracias que llamaste. Saludos allá, Satélite, nunca se olvida. Un abrazo, mi Eddie. No me quieres patrocinar, luego te hablo para que te animes. La señora Rebeca Suárez López. Oye, están hablando todos los cuates. ¿Se pusieron de acuerdo? No, lo que pasa es que todos me oyen por internet o en su casa. Rebeca, muchas gracias. Dice, híjole, mejor no repito lo que me está diciendo aquí porque a las lágrimas se me salió. Recuerdo con mucho gusto yo también a tu papá. Un abrazo a don Tony donde quiera que esté. Fíjense que tengo que dar el pésame porque ayer me enteré en la noche de la muerte de la primerísima actriz Amparo Ribelles. Amparo Ribelles, yo recuerdo que hace un papel de Polendas, como la mamá de Alberto Vázquez, en la segunda versión de Cuando los hijos se van, ¿sí? Así es, en la segunda versión de Cuando los hijos se van. Ayer falleció una gran actriz que falleció en Madrid, mi pésame. La primera persona que me hable se va a ganar el libro La vida secreta de Guadalupe Victoria, que nos dejó para regalar mi amigo Alfonso Díez. No oigo los teléfonos, necesito que suenen los teléfonos para que se ganen el libro que se llama los números son 5566-1380, 5546-1866. No los oigo sonar, entonces para que se gane un libro que se llama La vida secreta de Guadalupe Victoria, por favor, llámenos, por favor. Si alguien quiere opinar al respecto al aire aquí conmigo, le tomamos la llamada con mucho gusto. Estamos en vivo, 5566-1866, 5546 1380, 5566-1380, 5546-1866. Aquí ya están sonando los teléfonos a todo dar. Están aquí Isra Jiménez, Toño Mozo,
el hijo de Isra Jiménez, que también nos acompaña, lo saludo con gusto. ¿No fuiste a la escuela, verdad, Bárbaro? ¿Fuiste a la escuela? ¿Fuiste a la escuela? Aquí, tenemos al nuevo operador, el señor Armando Morales. Joven don Armando Morales, ¿dónde dejaste a Toño? ¿Lo mandaste a dónde? No, mejor no decimos a dónde lo mandaste, hermano, la neta. ¿Dónde dejaste a Toño, Ya le daban calendario aquí a Toño. ¿Dónde lo dejaste? ¿Qué se me hace que ya no lo recibían en su casa? Por eso mejor ya lo mandaste. Ya le mandaban aquí su catremer. La neta. Necesito también que me llamen para que me digan a quién quieren que invitemos aquí al programa. Estamos a punto de iniciar una nueva etapa en el programa. Necesito que me llamen también para que me digan a quién quieren que invitemos aquí al programa. En el próximo programa vamos a hacer un homenaje muy bonito a la historia de los festivales OTI. Necesito que usted me hable y me diga a quién quieren que invitemos aquí al programa, qué tema quieren que toquemos aquí en el programa. Este programa es para ustedes, es de ustedes el programa, y necesito que usted me diga qué tema quiere que se trate aquí en el programa, qué invitado quiere que tengamos aquí en el baúl de Raúl, qué le gustaría que regaláramos, algunos boletos de alguna obra en especial, ya hemos regalado planchas por cortesía de Tobar Mina y Asociados. ¿Qué más quiere que le regalemos? Ojo, no necesitamos ni aceptamos cazapremios. Ya ha habido un cazapremios de otro programa que inclusive se enojó porque vino hace rato fuera del aire, se ganó un premio en otro programa de aquí de Grupo Radiorama y se le negó el premio porque se le negó un premio por estar de cazapremios. Cazapremios no queremos, porque hay muchos radioescuchas y hay que dar oportunidades a otros. ¿Sí? Cazapremios no se vale. Con mucho gusto hay que dar oportunidades a otros. Por favor, si son tan amables. Hábleme para decirme a qué invitado quiere que traigamos aquí al baúl de Raúl. ¿A qué invitado quiere que traigamos aquí al baúl de Raúl? 5566-1380, 5546-1866. El Twitter es @elbaúl_de Raúl. Y el correo es elbaúlderraúl@live.com. Por si por estos medios quiere usted comunicarse con nosotros. Si al final del programa quiere usted hablar conmigo, me espero 2 minutos aquí afuera en cabina y le tomo yo la llamada. Si quiere usted hablar al aire conmigo, lo puede hacer y con mucho gusto platico con usted, siempre y cuando sea del tema del programa. Hoy estamos tratando el tema de don Adolfo López Mateos. Don Adolfo López Mateos. Platíqueme de quién quiere que hablemos en los próximos programas. Estamos preparando un tema especial en recuerdo del Festival OTI, estamos preparando muchos temas muy padres, en fin, estamos preparando muchas sorpresas. No le puedo decir más porque si no se acaba la sorpresa, ¿verdad? Pero sí, yo le pido que me hable, ponga a chambear el apoyo telefónico a Isra Jiménez, a Toño Mozo, a joven don operador recién llegado, don Armando Morales, que se ponga a chambear, no nomás que esté echando su relajo aquí, por favor, si es tan amable, porque si no, yo sí rajo con Pamela. No es cierto. Y ya veo que están trabajando muy afanosamente, operador y todos ustedes aquí. En este momento faltan las 10 minutos para las 6 de la tarde, tenemos un corte, no se vaya, síganme hablando, 5566-1380, 5546-1866, el baúl de Raúl. Estoy en vivo, no se vaya, volvemos. Y el trastorno del déficit de atención no les permiten a nuestros hijos tener el rendimiento escolar que deseamos. Incluso problemas más graves como la epilepsia infantil o la crisis epiléptica por fiebre les impiden vivir plenamente. Si quieres que tus hijos tengan un desarrollo integral, consulta a la doctora Jenny García Ramos, pediatra experta en neurología infantil. Llámala 5335-1715, 5335-1715.
Romántica 1380. Día a día en México aumentan las muertes por complicaciones cardíacas. Síntomas como dolores de pecho, desmayos frecuentes o fatiga crónica aquejan a nuestra población. Para llegar a un estado saludable del corazón, se requiere comenzar un tratamiento con un experto confiable y eficaz, como el doctor Alfredo Pérez Cuadra, quien cuenta con la tecnología y experiencia necesaria para mejorar tu calidad de vida. Capulín 30, Colonia del Valle. Teléfono 5335-1715. 5335-1715. Ya regresamos al Baúl de Raúl, el placer de los buenos recuerdos. Necesito olvidar para poder vivir. No quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las pavesas de aquel inmenso amor. Y no podré llorar, tampoco he de morir. Uno de los que ya estuvo fue precisamente en el programa el hijo de Manolo Muñoz, Martín Muñoz. Tuvimos ya un programa en homenaje a Manolo Muñoz. ¿A quién quiere usted que en el Baúl de Raúl le hagamos otro homenaje? ¿A quién quiere que invitemos? Écheme un telefonazo, 5566-380, 5546-1866. Manolo Muñoz, como cantaba. Próximamente vamos a tener más sorpresas. No le quiero decir nada porque luego los invitados te quedan colgado, te dejan plantado. Entonces, no quiero. ¿Usted no se crea que un programa de radio llega uno aquí a cabina, le avientan uno el cue, como se le llama a la señal? Y no, un programa de radio se sueña y se concibe con anticipación. Toda la semana trabaja uno en esto. Entonces se hace mucho trabajo de oficina, de relaciones públicas, y es muy padre trabajar en esto. A veces hay cosas que le fallan a uno, pero por eso mismo no me atrevo a decir quién va a estar aquí. Estamos cocinando una cosa bien padre, bien bonita. Ahorita el operador, te llamas Armando, puso un pedacito de Llamarada de Jorge Villamil, y recordé que ya estuvo hace algunas semanas aquí Martín Muñoz en el homenaje que le hicimos a su papá. Vamos a estar haciendo homenajes también a otros ídolos de rock and roll. No le quiero decir, para que sea una sorpresa quién va a estar aquí platicando con un humilde servidor de ustedes. Ya tenemos ganador del libro de Alfonso Díez, que se llama la señora Isabel Marina Narváez. ¿De dónde nos habla? La señora Isabel Marina Narváez. Pase por favor por su libro al domicilio que nuestro equipo de producción le dio fuera del aire, con un horario que le dieron también fuera del aire, portando original y copia de su credencial de elector. Recalco, pase por favor a recoger su libro portando original y copia de su credencial de elector. El domicilio ya se le dio fuera del aire. Pase por favor en el horario que le dijo nuestro equipo de producción. No sé si la gente que pedí que nos hablara para pedir a quién invitemos ya nos habló. ¿Quién nos ha hablado? Pásame los papelitos, Toño, si eres tan amable, para leerlo al aire y decirles si ya les dijimos, si ya van a venir, y agradecerles la llamada a mi Toño, por favor, si eres tan amable, mi Toño, mi Isra. A ver, la señora Cecilia Gutiérrez de Benito Juárez, le damos saludos. Jesús Telles también. Isabel Marino quiere la vida de Doroteo Arango, o sea, Pancho Villa. Ahí le encargo. Erasto Granados Juárez quiere que hablemos respecto a
el licenciado Benito Pablo Juárez García, Benito Juárez. Saludos a Guillermo Estrada López, de Venustiano Carranza, y a Carmen Gómez de Coyoacán. Toda la gente que ha hablado, nada más dije que hablaron y se soltaron hablando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El señor Jesús Telles. Y, oiga, ¿sabe qué? Me pide que traigamos a Eduardo Manzano. Ya tuvimos comunicación con él. No les voy a decir cuándo va a venir, pero ya tuvimos comunicación con el maestro Eduardo Manzano. ¿Cuándo va a venir? La pelota está del lado de él. Pronto traeremos, se lo prometo, y se lo estoy prometiendo en vivo y al aire, aquí, a don Eduardo Manzano Valderas, un maestro de la imitación, del histrionismo y de la risa, alguien que nos ha hecho reír enormemente. Si me estoy comprometiendo al aire es que lo voy a cumplir y lo puedo hacer. No nomás uno se compromete porque no soy político ni diputado, ni no. Ya establecimos contacto con gente muy allegada a don Eduardo Manzano. Y no les puedo decir, perdón, que sea, no es payasada, es seguridad. Lo único que sí le puedo decir al señor Jesús Telles es que ya establecimos contacto con don Eduardo Manzano. Ya está por aquí Luis Loría, nada más que lo veo, no quiere saludar Luis Loría. Ya está por aquí, ya lo vi pasar, nomás que no quiso saludar. Es a quien yo le entrego el micrófono. Vamos a establecer contacto, Toño, te encargo, porque tengo una llamada de que quieren a Sergio Esquivel. Vamos a hacer contacto, Toño, aunque sea vía telefónica. Sergio Esquivel vive en Mérida. Vamos a hacer contacto vía telefónica, a ver si podemos traer vía telefónica a Sergio Esquivel. Tenemos otras sorpresas para lo de Loti, no decimos, pues si no nos ganan al invitado o se cae la sorpresa. Fuera del aire, luego te digo, Toño, vamos a tratar de establecer contacto con Sergio Esquivel, te encargo, Toño, vía telefónica. Él vive en Mérida, Yucatán. ¿Cuánto tengo tiempo de aire? Tengo 2 minutos exactos para darle las gracias a usted que me está escuchando a través de Romántica 380. Yo saludo y le doy las gracias en la producción de este programa a Toño Mozo, a Israel Jiménez, al operator que se llama Armando Morales, al operador de cabina de grabación que se llama Giovanni López, ¿cómo se llama tu hijo, Irra? Axel Jiménez, y se despide de ustedes un servidor, Raúl Guacuja. Esto fue el Baúl de Raúl, gracias por escucharnos. Hasta el próximo viernes, habrá muchas sorpresas. Un abrazo muy especial a Alejandro Tovar y Yarciño. Un abrazo que no pudieron venir, Alex y Yarciño. Mejórate, Yarciño, adelante. Hasta siempre, bye. Que me dejó tu amor, que no fueran pesares. ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Que me dejó tu amor, mi vida se pregunta y el corazón responde, pesares, pesares. Y el corazón responde, pesares, pesares. La primavera de mi corazón contigo no tuvo perfume y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión. Que me dejó tu amor, mi vida se pregunta y el corazón responde, pesares, pesares. Y el corazón responde, pesares, pesares. La primavera de mi corazón contigo no tuvo perfume y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión. Que me dejó tu amor, mi vida se pregunta y el corazón responde, pesares, pesares. Romántica 1380 presentó
Amor de aquellos tiempos, cuánto añoro. Por hoy se cierra El Baúl de Raúl con Raúl Guacuja. Hasta el próximo viernes por Romántica 1380.